Estamos muy agradecidos con Dios porque Dios es bueno siempre. En medio de la salud, de la enfermedad, cuando todo está bien, cuando todo está mal, siempre Dios es bueno. Porque nuestro Dios no es como Aladino, el de la lámpara que se frota y Él concede los deseos. Él siempre hace lo mejor, aunque no lo entendamos. En esta oportunidad queremos estar meditando en algo que debería de ser lo normal para el pueblo del Señor. Lo normal, digo, en el sentido de que es parte de lo que Dios tiene diseñado para usted. Es parte del plan de Dios, del deber ser. No es que yo califico o no califico, no. Es que todos los que son miembros del cuerpo de Cristo están obligados a dar el fruto de Dios y para Dios. En el desarrollo vamos a ver por qué estamos haciendo el énfasis, porque fíjense que yo en un principio había puesto el tema, era el fruto para Dios. Pero no es solo eso, sino que es el de Dios para Dios. En lo que Él hace, de lo que Él espera, con lo que Él espera ser honrado y glorificado. Nuestro texto de esta mañana se encuentra en el libro de Colosenses, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 4 al 10. Y dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos de ti tu palabra, Señor, para que la puedas usar esta mañana, Señor, hablando a nuestros corazones y transformando nuestro ser. Que hayan cambios, Señor, de lo íntimo hacia lo exterior. Que hayan cambios en cada una de nuestras vidas. Señor, pedimos que tú nos des oídos atentos, oídos espirituales atentos a ti, y que todo cansancio, Señor, haya quedado en el tiempo de descanso de nuestros cuerpos, Señor. Que haya quedado allí en el tiempo de dormir, Señor, por la noche. Señor, que en el nombre de Jesús puedan nuestros corazones estar atentos esta mañana a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En las Escrituras encontramos muchas ilustraciones que el Señor hace uso para darnos a entender su forma de pensar o su voluntad. Pero cuando el Señor utiliza una ilustración, no significa que toda la ilustración aplica, no. Hay ciertas características que de la ilustración el Señor toma y nos da un ejemplo. Vemos en las Escrituras diferentes tipos de árboles o plantas que el Señor usa, y cada una de ellas tiene características que el Señor toma, dándonos a entender
así pienso yo, así es mi plan. Y toma esas ilustraciones porque en aquella época era lo más común para el pueblo de Dios, para los judíos, porque eran agricultores. Ellos vivían de eso. Y entonces al Señor tomar estos ejemplos, Él nos da a entender a cada uno de nosotros parte de su plan. Y es que Él está planeando, Él está teniendo en la mira que cada uno de nosotros lleve un fruto específico para Dios. Es el mismo fruto, pero en cada uno de nosotros se manifiesta en formas diferentes. Sus circunstancias son diferentes a las de la persona que está a la par suya, diferentes a las mías, y en cada uno el Señor quiere traer ese fruto. No espera que nosotros produzcamos ese fruto. No espera el Señor que yo haga un esfuerzo para agradarlo a Él, porque eso es abominación para Dios. No se puede. El fruto no es para nosotros mismos tampoco. Si el Señor hace una obra en nuestras vidas, no es para, ¿ven lo que yo hago? ¿Ven lo que yo he logrado? ¿Ven lo que yo traje? ¿Ven lo que yo llegué a hacer? Y entonces el Señor dice, no, ese fruto no es tampoco para ti. No es para agradar a tu papá, no es para agradar a tus hijos, no es para agradar mucho menos al pastor. El fruto es de Dios y para Dios. Bueno, en esta mañana solo vamos a ver una parte, y es lo que Dios ha planeado, el deber ser en nuestras vidas en cuanto al fruto. Fíjese, no importa cuánto tiempo usted tenga de haber creído en Cristo. Algunos pueden tener 5 años, otros pueden tener 3 meses, alguien puede tener 20 años, 40, haber nacido de un hogar cristiano, pero eso dista mucho del plan de Dios para dar el fruto esperado. Quise traer un comentario del doctor R.C. Sproul, en donde él describe lo que es el fruto para Dios, el fruto de Dios. Y él dice que llevar fruto es el resultado de 2 cosas: de la obediencia a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo. Y esta es una obra que usted no la puede separar. No puede decir que en base a la palabra de Dios nada más, ni tampoco irse únicamente a la parte espiritual. Usted no puede hacer eso, porque ambos elementos son inseparables en lo que Dios tiene planeado. Dios quiere usar su palabra, pero por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un peligro si nosotros nos detenemos en uno de los dos. Y el peligro es de que no hay un complemento, no hay un balance. Y eso es lo que el Señor tiene planeado, de cómo hacer esa obra en nuestros corazones: la palabra y el Espíritu. Usted no puede dejar de recibir la palabra de Dios. Usted no puede dejar de congregarse. En aquella época, en la época bíblica, o en la época de hace 100 años, no había la tecnología de hoy, que hoy ya tenemos muchas formas de cómo poder escuchar o ver un mensaje. Pero en aquella época era importantísimo que las personas se congregaran para oír el mensaje. No todos tenían una Biblia, no todos tenían varias Biblias en sus casas. Entonces, como no tenían, entonces ellos tenían que ir por fuerza, por necesidad, por hambre, a escuchar la palabra de Dios.
es fundamental. El hermano René Mejía cuenta una anécdota de su propia vida, cuando él empezaba su caminar en el Señor. Y él dice que en cierta ocasión estaba muy joven, él empezaba su caminar en el Señor, y entonces dice que él estaba en el techo de su casa, y en el techo llegaba los frutos de un árbol de mango que había ahí a la par. No sé si era de su casa o del vecino, pero dice que él vio allí en ese momento los mangos de esos de clase, que son hasta morados, se ven, y ¿cómo? No, el otro que es más, ajá, va. Y dice que él empezó a glorificar a Dios por los mangos que estaba viendo. Y dice él que el Señor le habló a su corazón y le dijo que tenía que hablarle a través de eso, porque él no leía su palabra. Miren, qué tremendo, ¿verdad? Pero entonces nosotros no nos podemos quedar viendo a decir las estrellas y el mar. Y yo no estoy diciendo de que los cielos no cuentan la gloria de Dios. Claro que sí. Pero Dios nos quiere hablar a través de su palabra, porque yo puedo ver la creación de Dios, y puedo ver los árboles, y el mar, y el lago, y las montañas, y yo puedo decir, gloria a Dios por su obra. Pero lo que Dios va a hablar a mi corazón para transformarme es su palabra. Entonces, Dios no le puede dar una bendición a usted que le impida recibir su palabra. Usted no puede decir, ay, que fíjese que hoy los domingos tengo que cuidar el carro, tengo que lavar el carro, tengo que llevarlo al taller, tengo que llevarle a calibrar las llantas, y por eso no me puedo congregar, porque es la bendición de Dios y tengo que cuidarla. Es importante, indispensable que recibamos el mensaje de la palabra de Dios. Esto en refuerzo a la lectura diaria. O sea, no estamos hablando de obviar una cosa por la otra. Estamos hablando del tiempo del devocional diario y poder recibir el mensaje de su palabra, para luego estar susceptibles, estar disponibles, estar atentos a lo que Dios quiere hacer en el corazón nuestro. Si hablamos de solo de la palabra de Dios, si hablamos de solo la palabra de Dios, tengamos cuidado. Porque Pablo decía, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces no podemos quedarnos solo con la palabra, y tampoco podemos quedarnos solo con lo del Espíritu, porque ahí hay un gran peligro. Cuando a veces decimos, yo siento en mi corazón, tenga cuidado cuando alguien le hable así. Porque no siempre eso es una inspiración del Señor en nuestras vidas. Tengo un mal recuerdo de los días en los que estaba enferma mi esposa del cáncer, del osteosarcoma, y llegaron unas hermanitas a orar a la casa donde estábamos hospedados en ese tiempo, en la casa de mi suegra. Y llegaron, no sé si eran 2 o 3 hermanas que llegaron a orar. Ellas sabían el diagnóstico, sabían el pronóstico, y entonces esta hermana llegó a orar y le impuso las manos, y en la oración me quedó bien guardada en mi corazón y en mi mente y en mi alma. Pero ella decía, Señor, en medio de toda la oración, Señor, prepara a esta para su próximo encuentro contigo. Y me dan ganas de ir a buscarla y decir, mira, aquí está, no fue tan próximo como dijiste. Y el problema es de el riesgo que corremos cuando expresamos algo de esa manera. Yo siento en mi corazón que tenga mucho cuidado con esas expresiones, porque la obra que Dios quiere hacer es algo que sucede en el interior del ser humano usando su palabra. Su palabra transforma. Su palabra es necesaria para que obre lo que Dios tiene planeado. Porque cuando nosotros recibimos la salvación, es indispensable, es requisito que debe de ser. Mire lo que dice Romanos 6, versículo 22. Desde el inicio,
Dice Romanos 6, versículo 22. Búsquelo por favor, porque aquí, después del texto base, nunca va a ver que aquí vamos a desplegar los versículos para que usted los busque en su Biblia, por favor. Por eso lo hacemos. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero el Señor está diciendo que ahora el pueblo, los romanos en ese momento a quienes les estaba escribiendo, todos en Ilopango y todo el pueblo en todo el mundo y en toda la época, se convirtieron en siervos de Dios. Y dice que es necesario que haya un fruto en este creyente. Y el fruto es fruto de santificación. Empezamos desde que recibe, desde que nace, desde que hay un nuevo nacimiento, desde ahí empieza una santificación. Porque no puede seguir viviendo igual de como vino al Señor. No puede venir con esas mentiras, con borrachera, con sexo, con mentiras, con robo. No puede venir con esa vida egoísta. No puede. Entonces empieza un proceso de santificación, de transformación, que el Señor dice, así tiene que ser. Debe de empezar a haber un cambio. Pero fíjese, ese cambio no es algo así que, voy a dejar esto, tengo que dejar a mi amante. ¿Por qué la voy a dejar si me atiende bien? ¿Por qué voy a dejar el licor si este bueno? ¿Por qué? Y entonces no puede ser que haya un dolor por dejar el pecado. No puede ser, no tiene sentido, no concuerda una cosa con la otra. Porque este proceso de santificación está basado en el amor, en la gratitud por aquel que dio su vida por mí. Está basado en el ofrecimiento que Él hizo voluntariamente por mi vida para salvarme. Y entonces yo lo que pienso es, Señor, no te quiero seguir ofendiendo con este pecado. Señor, no, Señor, mi razonamiento, mi mente y mi sentir me dice que yo no debo de hacerlo por amor a mi Señor, por amor a mi Salvador, no porque me duela dejar el pecado. Y esa obra de Dios que Él ha diseñado, esa obra que inicia con la salvación, es por una elección que Él ha hecho de su vida y de mi vida. Él llegó a un momento en el que dijo, bueno, voy a escoger a Celina. ¿Y por qué escoge a Celina? Porque Dios quiso hacerlo. Pero ¿y qué? ¿Por qué ella es mejor que otro? No es que sea mejor, es que Dios así le plujo, así le brotó, así le nació, así quiso Él hacerlo. Entonces el Señor elige por gracia, pero con propósito. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 16, nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Os he elegido y los he puesto para que lleven fruto. Miren, hermano, no existe, no puede ser que alguien diga que recibió al Señor y que el plan de la salvación en su vida es solo ir a sentarse a una iglesia y estar recibiendo el mensaje, la palabra. Eso no puede ser así. Pareciera que, pero no. Porque el Señor está diciendo, te he elegido, te he escogido, pero para que lleves fruto.
no para estar pasivo. Ya vamos a ver el término que el Señor utiliza. No para que esté quieto, no, tiene que haber fruto. Un recién convertido, alguien que tiene 20 años, alguien que tiene 40 años, tiene que haber fruto. Es necesario. El Señor está diciendo, es parte de mi plan. El Señor escoge, el Señor, pero mire, fíjese bien cómo obra el Señor. Viene el Señor y dice, yo escojo a, ¿ok? Lo escoge, pero no solamente es una elección de decir, lo escojo nada más, sino que el Señor paga un precio. El Señor ya pagó un precio porque dice que fue elegido para ser propiedad de Dios. El Señor nos elige para ser propiedad, para ser Él el dueño de nuestras vidas. Porque antes teníamos un papá. Teníamos un papá severo, malo, mentiroso, como lo era el diablo. Lo es el diablo. Y entonces ese papá de todos, viene el Señor y dice, yo compro, yo escojo, yo elijo y pago el precio de mi propia vida con mi propia sangre. Nos elige para ser propiedad de Dios. Porque Satanás a nadie le dice, vaya, está bien, te puedes ir. Él no le abre las puertas de la cárcel a nadie. Es necesario que el Señor venga y lo arrebate, nos arrebate de su mano, de su poder, de su propiedad. Y entonces el Señor paga el precio. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Usted se da cuenta de cómo el Señor en todos los aspectos está diciendo, te elegí, te compré, y en todas las circunstancias dice, para que lleve fruto. El Señor está diciendo, ahora eres de mi propiedad. Yo te compré, pagué un precio que no lo vales. Pagué un precio que no es digno de ti. Si a usted le dice, este bolígrafo fue hecho en Alemania, no en Alemania, pero digamos que así fuera, en un país europeo, y tiene de los mejores materiales y más caros, y le dice, esto vale $100,000. Usted va a decir, compro un Bic de 15 centavos y me sirve para lo que yo necesito, un lapicero. Pero puede haber alguien por allá de estos artistas y famosos, ricos, que pueden decir, $100,000, deme una caja de esos. Y no le importa pagar $1,200,000 por 10 lápices o 12 lápices de estos. Entonces quiere decir que todo está en función de el comprador. Usted no puede pensar que este bolígrafo valga tanto dinero. Tal vez podrían costar unos $3, hasta mucho. Pero viene alguien y dice, yo pago $100,000 por este bolígrafo que vale 20 centavos allá en la calle. No puede ser, porque no lo vale este lapicero, no lo vale, no sirve para eso. Y el Señor, eso es lo que ha hecho con nuestras vidas. Ha dado lo más preciado, lo más caro, para comprarnos en propiedad. Para decir, ya no eres tuyo, ya no eres de ese papá anterior, del mentiroso, ya no eres ahora eres propiedad mía, para que lleves fruto. No puedes estar sin fruto. Tiene que haber un proceso de transformación y de honra y gloria para Dios. Hemos nacido de nuevo en esa propiedad que el Señor ha hecho de decir, yo te compro, ahora eres mío. Y entonces viene el Señor y
hay algo que no hubiera querido encontrar esta palabra, fíjese, en la Biblia, pero tuve que buscar el significado. Veamos lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 8. Búsquelo, por favor. Búsquelo. Voy a esperar que todos lo tengan en su Biblia, en su teléfono, en su Biblia. Búsquelo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Búsquelo, por favor. No me diga amén ni nada. Téngalo ahí, léalo y léalo. 2 de Pedro 1, 8. Levanten la mano quienes ya lo tienen. Falta 1, 2, no, ya 1, 2, solo 2. Vamos a esperar a los 2. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Veamos qué dice. Ok, hoy sí. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que si abundan estas cosas, va a haber algo que en forma automática se tiene que dar. Y dice que en forma automática eso me va a llevar a no estar ocioso, ni sin fruto. Entonces aquí el punto está, fíjese lo que estamos hablando, que si estas obras están manifestándose en mi vida, automáticamente no me van a dejar estar quieto, no me van a dejar estar así, así. No, dice que no, que automáticamente me van a llevar a producir, llevar y honrar a Dios con mi vida. No vamos a poder decir aquellas expresiones que a veces escuchamos cuando alguien dice: no siento en el Señor que todavía es tiempo de servirlo, o no siento en el Señor que ya es tiempo de congregarme desde temprano todos los domingos, o yo no siento en mi corazón. Eso de sentir en el corazón son de las cosas peligrosas que muchas veces necesitamos ponerle atención. Ahora quiero que vea la descripción, el significado de la palabra ocioso. Mire, disculpa si alguien se siente ofendido, pero dice que, fíjese, mire el contexto, espérate, antes de que lo leamos. Bueno, ya lo leyó, pero veamos el contexto. Pedro dice que si estas cosas están abundando, no me van a dejar estar ocioso. ¿Quién es un ocioso? Dice que es un desocupado, que no hace nada, que carece de obligación que cumplir. Y la palabra similar dice que es inactivo, perezoso, holgazán, vago, indolente, haragán, inútil, sin provecho ni fruto, innecesario, vano, estéril, nulo, que se decir, que desaparezca. Hermano, quiero hacerle una aclaración. Estamos viendo la expresión de ocioso en función del fruto de Dios. No lo estamos aplicando a que si trabaja o no trabaja, si estudia o no estudia. No estamos hablando de los, ¿cómo le llaman ahora? Los ni estudia ni trabaja, ¿verdad? No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de la ociosidad que produce no llevar el fruto para Dios, el fruto de Dios. Quiere decir que no consiste la vida cristiana, el plan de Dios, el proceso de Dios, no consiste solo con venir a sentarse a una iglesia. Ese no es el plan exclusivo de Dios, es parte de. Pero el Señor lo que está diciendo es necesario que haya fruto en tu vida. Es necesario que veamos la ociosidad en la vida del creyente y poder preguntarse: Señor, ¿estoy llevando tu fruto? Mira, hermano, si vemos en el árbol, el del mango, cualquier árbol que pensemos, o una planta, o una raíz, lo que sea, la planta o el árbol sabe que están colgando ahí los frutos.
Sabe, ahí está, le están haciendo peso en las ramas. Está sucediendo que ese fruto está recibiendo la savia, está recibiendo el agua de la raíz, está recibiendo vida ese fruto. Y la planta lo sabe, el árbol lo sabe. Entonces la pregunta es, en nuestras vidas, si sabemos y estamos llevando ese fruto agradable a Dios. No consiste, se lo repito, se lo digo nuevamente, ya lo dije como 4 veces, que no es solo de venir a sentarse a una iglesia. Dice que esta semilla que ha sido sembrada, que el Señor compró y dio un precio, pagó algo por nosotros, y entonces dice que esa semilla sembrada en nuestro corazón, dice que produce algo en forma automática, por defecto, tiene que darse. Marcos capítulo 4, versículo 26. Esa semilla, esa planta, esa obra de Dios lleva en forma automática. Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la semilla, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En forma automática produce un fruto agradable a Dios y en donde Él es honrado y glorificado. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo pasado? El domingo que hablábamos de aquella acción que nosotros queremos hacer de, véanme lo que yo hice. Véanme, reconózcamelo, yo reconózcame, yo, don fulano, don René. Y en donde estamos hablando de que aquella obra que el Señor hizo en nuestros corazones, de hacer algo, nosotros buscamos el reconocimiento personal. Y el Señor aquí está diciendo, la semilla de suyo lleva fruto para Dios, agradable al Señor, agradable a Él. El Señor tiene planeado en nuestras vidas que se lleve el fruto. No puede ser que esté ocioso ese terreno. No es parte del plan de Dios que diga, a excepción de aquellos árboles, aquellas plantas que cada tantos años dan fruto. Como el café, creo que son 4 años que se tarda el café para dar su primera cosecha. Si ese es el plan, vaya, ok, ese es el plan, está bien. Así es esa semilla de café. Pero hay otras en donde es necesario que se cumpla el plan que Dios tiene diseñado para su vida. Y es necesario que le permitamos que ese fruto se dé y el Señor sea glorificado. No yo, no don fulano, no el hermano fulano, sino el Señor que sea honrado y glorificado, porque esa es parte del plan de Dios en su vida. Ese fruto inicia, como dice nuestro texto base en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Mire desde cuándo empieza a gestarse ese producto, ese fruto. Dice Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese primer día algo sucede. Desde ese primer día no se ve, porque esa semilla ha quedado bajo tierra, pero no se ve qué está pasando. El agricultor se va, se acuesta, duerme, descansa, al día siguiente, nada. A los días
ve que sale una ramita verde. Hoy en la mañana veía yo una de las plantas que tiene mi esposa ahí en la casa. Son unas hojas así de grandes, y las hojas que ya tienen semanas de estar ahí tienen un color verde, un verde musgo, un verde bien fuerte, verde oscuro. Pero ahora empecé a ver que la nueva hoja que viene enrollada y se ha empezado a abrir y tiene un verde color limón. Mire, un verde, pero ¡qué verde! Pero bien se echa de ver la diferencia entre esa hoja nueva, no voy a decir la vieja para que no se vaya a sentir nadie ofendido, sino que la hoja que ya tiene más tiempo. Y ese fruto, esa planta no sabe cómo se da. Esa hermosura, nadie sabe, nadie dice, yo le voy a hacer aquí, le voy a hacer allá. Hay personas que piensan que porque le echan agua azucarada a una planta de uva, la uva se le va a hacer uva dulce, aquí cosechada aquí cerca. Como que le inyecte azúcar a la planta, se le va a secar más rápido. Pero el punto es que el Señor empieza ese proceso desde el primer día, sin que se sepa qué está pasando en el interior. Bueno, aunque ahora ya para enseñarle a los niños ya les enseñan que pueden mojar un algodón y ponen una semilla y en un bote de vidrio, ahí se empieza a ver cómo la semilla se abre y empieza la plantita, algo asombroso. Pero antes no habían esas cosas. Pero eso es necesario que haya en nuestras vidas. Que empiece una obra de transformación en nuestro corazón desde el primer día. Es necesario. Ahora hay una pregunta, fíjese. Y esa es una pregunta que necesitamos hacernos cada uno de nosotros. Porque a estas alturas es necesario que alguien pueda decir, ¿qué tipo de fruto estoy dando yo? En este momento de nuestra plática es necesario que usted se haga esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene de haber nacido de nuevo, que ese fruto de suyo lleva fruto en forma automática, pero ¿dónde está el fruto? Dios está recibiendo ese fruto en cada cosecha en su vida. Es tiempo de que se esté haciendo esa pregunta, por lo que hemos venido platicando. Ahora bien, veamos el siguiente punto. La pregunta que nosotros debemos de hacernos es esta. Nadie le puede responder esto sino solo el Señor en su vida, en su corazón. Veamos Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es eso? El Señor llegó, pasó por la higuera y dijo, otra vez esta higuera no tiene fruto. Usted no me puede decir, es que el Señor pasó en un día en una época que no tenía que dar fruto. No se preocupe, el Señor sabe cuándo el fruto ya debe de estar. El Señor no va a esperar el fruto del café en el primer año de siembra de ese cafeto. No. Ya se sabe en qué momento debe de. Pero si a los 6 años, 7 años, 8 años, esa planta de café no ha dado,
ya de ir revisando. Y entonces aquí el Señor dijo: nunca más haya fruto en ti, planta de higuera. Lucas capítulo 13, versículo 6. Ay, el Señor no guarde. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Otra vez otra higuera. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hay. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Por qué está ociosa esta planta? Está ociosa, no produce el deber ser. Tenía que dar fruto desde el primer año. Córtala. Dios no busca fruto donde Él sabe que no debería de haber. No, Dios no busca así. Él busca el fruto donde sabe que desde el primer día el Señor va a cada vida y dice: ¿dónde está mi fruto? ¿Dónde está mi fruto? Yo quiero comer del fruto. Te he sembrado, sembré la mejor semilla, sembré la semilla divina en tu vida. ¿Dónde está el fruto? Esa semilla en tu vida no te va a dejar estar ocioso, no puede ser. ¿Dónde está mi fruto? No es el fruto del pastor, no es el fruto para los hermanos, es el fruto del Señor. Es imposible que no haya fruto. Es imposible que Dios no esté obrando. Es que no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. No es letra muerta. Porque la palabra de Dios es eficaz, es certera, cumple el propósito por lo cual el Señor la envía desde los cielos, riega la tierra y cumple el propósito por lo cual la envía. No es una palabra de un pastor, no es la palabra de cualquier persona, no es la palabra de una revista, no es la palabra de un libro común y corriente. Es la palabra de Dios que está viva y que es eficaz, porque es más cortante que toda espada de doble filo. Es más cortante. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante. Yo no sé qué es más cortante, fíjese. No entiendo, que mi mente no logra entender que si yo corto algo y que me diga es más cortante que lo que corta. No entiendo. Pero lo que me está hablando es de efectividad. Lo que me está hablando es de profundidad, que llega hasta los tuétanos. Entonces no puede ser que Dios no esté obrando. Entonces no puede ser que su palabra no haga una obra en mí y que yo me resista a su palabra. No puede ser. No, es imposible, no cabe. Esta es una obra que Dios hace en nuestras vidas para que se cumpla el propósito por lo cual el Señor nos eligió, nos compró, nos hizo de su propiedad, para que haya como fruto la santificación. El Evangelio de Juan nos dice, nos habla de este fruto que el Señor quiere hacer en nosotros para gloria y alabanza de Él. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 8.
Vamos a leer dos textos acá. Dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis anantilla el fruto, no, mucho fruto. Y entonces esto dice que va a llevarnos a ser así sus discípulos. Mucho fruto, y entonces voy a ser un discípulo. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él está esperando que se cumpla aquello de lo cual su palabra y su espíritu son capaces de hacer en la vida de un creyente. Mire, hermano, yo no sé si usted se ha percatado en alguna ocasión que anda afuera en la calle y usted ve una plantita que brota de un hoyito que hay en el cemento, en las aceras. También se ve que en medio del asfalto, de la piedra, del cemento, de lo que sea, de los ladrillos, hay una pequeña grieta, hay un hoyito y ahí sale una plantita. Tiene que darse el fruto, si es que es imposible que se detenga. Y el Señor está determinando que haya fruto para honra, gloria y alabanza de Dios en nuestras vidas. Que se dé el fruto en nuestras vidas. Que se dé, que se de suyo lleva fruto. Porque es una palabra viva y eficaz. Mire cómo lo resume nuestro texto de hoy en Colosenses capítulo 1. Vea cómo. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjense lo que pedía Pablo por los de Colosas, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, hermano, antes de seguir leyendo, Pablo decía: yo oro por ustedes para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Será eso suficiente? Que yo sepa cuál es la voluntad de Dios, que yo sepa qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ah, vaya, ok, es la voluntad de Dios, pero salud, pero no lo voy a hacer. Veamos el siguiente versículo, versículo 10. ¿Para qué ser llenos del conocimiento de Dios? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer su voluntad para andar en esa voluntad y agradarle en todo, y así conocer más y más a Dios. Entonces, ¿qué es en resumen el fruto para Dios? Es una nueva vida en donde Dios es agradado, complacido en aquella obra que el Señor está haciendo por medio de su palabra y del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y eso produce un cambio en donde Él es agradado en todo. Y eso produce una transformación en mi diario vivir, en lo que yo camino, en lo que yo manejo allá afuera, en la calle, en el carro, caminando en mi trabajo, haciendo lo que yo haga en mi casa. Y entonces Dios es honrado con todo lo que se vive en este cuerpo. Conocer la voluntad de Dios no basta, hermano. Es necesario que haya la obra de Dios en nuestros corazones para caminar
para andar en esa voluntad de Dios. No basta saber cuál es la voluntad de Dios, porque el Señor ha revelado su voluntad general en la Biblia. Y hay una voluntad específica sobre el trabajo, sobre casarse, sobre la casa, sobre ir a un lugar o ir a otro. Eso ya es algo específico. Pero es necesario caminar en aquello que sabemos que es la voluntad de Dios. Porque por nuestro propio esfuerzo, imposible. Por nuestras propias circunstancias y considerar mi facilidad para hacer algo, imposible. Es de andar agradándole en todo como es digno del Señor. ¿Qué podemos concluir de este mensaje? Podemos decir que el fruto que Dios ha planeado que haya en cada uno de nosotros como creyentes, no es, fíjese, me voy a atrever a decir esto con un gran riesgo, pero no es de decir que yo voy a servir en algo y ya con eso basta. No es. Usted puede servir en la escuela dominical, como ujier, como en la música, lo que sea, usted puede servir, es parte de. Pero lo que Dios quiere realmente en nosotros es una vida diferente, un andar diferente. Y sírvale al Señor, sí, estamos abiertos y estamos diciendo, sí, sírvale al Señor. Pero eso es parte de. Es una nueva vida, es el diario vivir del creyente. Es un nuevo estilo de vida. Es un vivir para Dios, en donde yo no me avergüence de lo que yo haga, en donde yo no tenga que esconder, si viene alguien a esconder lo que yo estoy viendo, que no lo vean, porque me avergüenzo lo que estoy haciendo. Es un estilo de vida en donde no me avergüence nada de lo que estoy haciendo. Esto implica una lucha constante para no seguir cayendo en lo que yo antes hacía como mi vida normal. Yo antes hacía mi vida normal y eso era normal para todos los que me rodeaban y con quienes yo andaba practicando eso, era normal. Pero ahora es una lucha en donde yo estoy peleando para no seguir cayendo en lo que antes era lo normal para mí. Y de esa manera reconocer que yo he sido escogido por gracia, que usted ha sido escogido por gracia y comprado por un precio que no merecía, no merecemos, y que entonces debe de brotar una gratitud por amor al Señor para no seguir cayendo en lo mismo. Hemos sido escogidos, nos han dado una salvación tan grande, pero con el propósito de dar fruto para Dios. La pregunta que nos podemos hacer para terminar esta reunión es: la vida que nosotros estamos viviendo, la vida que usted está viviendo, ¿está dando fruto para Dios o está ocioso o está ociosa? Yo no puedo llegar a decirle a usted: usted es así, así, así. Yo no puedo, aunque tenga un vecino que yo sepa que va a una iglesia, yo no puedo decir: ese vecino. Tampoco. No es cuestión de los que estamos aquí, de las otras plantas, hacer ese comentario, sino que es cuestión de el dueño de la plantación, el dueño de la viña, el dueño de la higuera, el dueño de mi vida. Y entonces el Señor ha de juzgar si hay ociosidad o si hay fruto agradable para Dios. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús,
te damos las gracias, porque tú, oh Dios, eres el sembrador, eres quien ha sembrado la mejor semilla, la semilla escogida. Señor, gracias por haber comprado nuestras vidas. Diste un precio que no merecemos, Señor. Hemos sido comprados por el mayor precio en la historia de la humanidad. Señor, gracias, porque no lo merezco, porque no lo merecemos, pero tú nos has escogido, Señor, porque a ti te plujo, porque tú quisiste. Señor, gracias. Señor, solo tú y cada uno de nosotros sabemos nuestra realidad. Si estamos viviendo un fingimiento, si estamos viviendo algo que no es real el día domingo, o si es un estilo de vida el nuestro, una vida nueva, una vida desde que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta el final del día, un estilo de vida nuevo, diferente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Señor, que ninguna higuera sea cortada, Señor, sino que haya un tiempo más. Obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Obra, Señor, llegando a ese punto tal que se produzca el fruto y tú seas honrado, tú seas glorificado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, te reconocemos como el viñador, como la savia, esa vida que recibe la planta, el fruto, y nosotros los pámpanos, los cogollos, Señor, lo tierno, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, por gracia, por la obra de tu palabra. Danos hambre de tu palabra, Señor. Señor, danos hambre de ti. Oh Cristo, oh Señor, hambre a diario, Señor. Hambre del culto, Señor. Oh Dios, y que tu Espíritu haga esa obra eficaz, viva, transformadora en nosotros. Señor, ayúdanos. Solo tú lo puedes hacer. Ningún hermano, ningún pastor nos puede ayudar. Señor, lleva tu fruto, produce tu fruto en nuestra vida, Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece y yo mucho fruto.
Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tú hagas un milagro, Señor. Nadie más lo puede hacer, Señor. Señor, nuestro esfuerzo es en vano si tú no haces la obra, Señor. Señor, todo será en vano. Señor, confiamos en tu gracia, en tu sabiduría y en tu poder obrando en nuestros corazones, para que tú seas agradado en todo, en una vida diferente, un estilo de vida, Señor, en 24 horas, en 7 días, en el mes, en el año y en toda la vida que nosotros estemos en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.